Santino Greco encontró a su secretaria al amanecer, medio muerta en la arena, con una mano todavía cerrada alrededor del vaso roto del que casi había bebido la noche anterior. Durante un segundo, el hombre más temido de la costa del Golfo no se movió. Solo miró fijamente a Alora Voss, tendida donde la marea seguía intentando alcanzarla, con el vestido marfil empapado, el cabello negro enredado con algas, sangre secándose cerca de la sien y moretones oscureciendo ambas muñecas, como si alguien la hubiera sujetado mientras el océano intentaba terminar lo que ellos habían empezado. Entonces vio el vaso en su mano. Un fragmento afilado de cristal estaba envuelto en una servilleta blanca de cóctel, apretado con tanta fuerza contra su palma que el borde le había cortado la piel. Santino lo sacó con dedos temblorosos, y la respiración se le detuvo. El borde del vaso tenía una quemadura química negra exactamente donde su boca lo habría tocado. Veneno. Detrás de él, sus guardias corrían por la playa gritando su nombre, pero Santino no podía oírlos. Estaba mirando la prueba en su mano y recordando la noche anterior, cuando Alora había apartado ese mismo vaso de champán de sus labios frente a 200 invitados, y él la había mirado como si ella lo hubiera humillado. Le había dicho, con una frialdad suficiente para que todo el salón lo oyera: arruinas todo lo que tocas. Ahora ella sangraba en sus brazos, y aquello que había arruinado empezaba a parecerse menos a su orgullo y más a su asesinato. Alora, dijo él, cayendo de rodillas a su lado. Ella no respondió. Sus labios estaban ligeramente azules. Sus pestañas estaban mojadas de agua salada. Su respiración era tan débil que él tuvo que inclinarse cerca para sentirla contra su mejilla. Santino Greco había visto morir a hombres sin parpadear. Había ordenado castigos con voz tranquila. Había construido un imperio sobre el miedo, el silencio y el control. Pero cuando levantó el cuerpo de Alora de la arena mojada, la rabia lo atravesó con tanta violencia que uno de sus propios guardias dio un paso atrás. ¿Quién la tocó?, rugió. Nadie respondió. Entonces algo cayó del bolso empapado de Alora. Una carta doblada, sellada en plástico roto, manchada de sangre y agua de mar. Santino vio su nombre escrito al frente con la letra ordenada de ella. ¿No, señor Greco? ¿No, jefe? Santino. La abrió con una mano mientras la sostenía contra su pecho con la otra. La mayor parte de la tinta se había corrido, pero una línea seguía lo bastante clara como para atravesarlo. Hice que me odiara esta noche porque el odio era más fácil que verlo morir. Santino la leyó una vez, luego otra, antes de poder entenderla. Otro objeto se deslizó del bolso roto y cayó cerca de su rodilla. Una flor blanca de solapa de su propia chaqueta. La misma flor que Alora había arrancado de su traje antes de la medianoche mientras él la acusaba de excederse. Ahora el tallo estaba partido, revelando un diminuto transmisor metálico escondido dentro. La rabia de Santino se quedó inmóvil. Veneno en el vaso. Un transmisor en su flor. Alora abandonada para morir con ambas pruebas en sus manos. Esto no era un accidente. Esto no era una caída de borracha después de una fiesta. Y fuera lo que fuera que Alora había intentado detener, ella había sabido lo suficiente como para escribirle una despedida antes de que ocurriera. Entonces sus ojos se abrieron durante medio segundo. Santino. Respiró ella. Él se inclinó cerca. ¿Quién hizo esto? Sus dedos se cerraron débilmente alrededor de su camisa. No confíes. Su voz se quebró. No confíes en los hombres que aplaudieron. Sus ojos volvieron a cerrarse. Santino se quedó helado, porque la noche anterior, cuando echó a Alora del salón, todos los hombres en quienes confiaba habían aplaudido por él a medianoche. 17 horas antes, dentro del salón de cristal del Halcyon Bay Resort, Santino Greco levantó ese mismo vaso de champán mientras 200 personas lo observaban como si fuera un rey a punto de bendecir el año. Santino Greco no era un rey, no según ninguna ley que importara, pero cada capitán de puerto, dueño de club nocturno, banquero privado y mensajero del inframundo a lo largo de la costa del Golfo, conocía su nombre.
Controlaba muelles, resorts, rutas marítimas y hombres capaces de hacer desaparecer un problema antes del amanecer. Llevaba un traje negro hecho a medida sin corbata, un reloj de plata y la expresión fría de un hombre que se había entrenado para no parecer jamás sorprendido. Detrás de él, los fuegos artificiales esperaban sobre el océano. Frente a él, los invitados sonreían con ese respeto nervioso que la gente les ofrece a los hombres peligrosos cuando necesita algo de ellos. Al borde de la multitud estaba Alora Voss, su secretaria privada desde hacía 5 años, con un sencillo vestido de noche color marfil bajo un blazer negro, porque incluso en una celebración, Alora parecía lista para corregir un horario, cancelar un desastre o salvar en silencio a alguien de su propia arrogancia. Tenía un auricular escondido detrás de una oreja, una tableta apretada contra el costado y un rostro tranquilo que había engañado a la gente durante años. Todos en la sala pensaban que Alora era fría. Santino pensaba que era imposible. Rocco Vale, su jefe de seguridad, pensaba que era un problema con tacones. Bastian Corelli, el director de operaciones de Santino, pensaba que era el último muro entre Santino Greco y la muerte. Alora sabía exactamente lo que era. Estaba cansada, estaba enamorada y estaba a 3 metros de un hombre a punto de beber veneno. El vaso de champán en la mano de Santino venía de la bandeja equivocada. Alora había aprobado personalmente cada detalle del servicio. Las bandejas de champán de medianoche debían tener una cinta plateada alrededor de las asas. Esta tenía una negra. El camarero que la llevaba había entrado por el pasillo de servicio oeste, no por el camino principal de la cocina. El borde del vaso de Santino tenía una fina quemadura oscura cerca del cristal, demasiado tenue para cualquiera que mirara el escenario, demasiado clara para una mujer que había pasado 5 años leyendo la muerte en pequeños errores. Otra secretaria habría gritado. Un guardaespaldas habría alcanzado un arma. Alora se movió entre la multitud como si estuviera a punto de hacer una corrección vergonzosa más. Así era como lo había mantenido vivo durante años. Había aprendido que si hacía que la protección pareciera incompetencia, las personas que intentaban matar a Santino no cambiaban el plan lo bastante rápido. Una bebida derramada parecía torpeza. Una reunión cancelada parecía exceso de autoridad. Un auto cambiado parecía confusión de agenda. Un prendedor de solapa retirado parecía una falta de respeto. Cada vez que le salvaba la vida, gastaba un poco más de su dignidad frente a él. Cada vez que él sobrevivía, la entendía menos. Señorita Voss, sisió Rocco, cuando ella pasó junto a él. Rocco era ancho, bien afeitado y orgulloso de la manera en que los hombres se vuelven orgullosos cuando creen que solo las armas cuentan como protección. «No te muevas», dijo a Lara. «Está a punto de brindar». «Lo sé». «Entonces no te metas». Rocco extendió la mano hacia su brazo, pero Santino lo vio desde el escenario antes que a Lara. Sus ojos se afilaron. La mano de Rocco se detuvo en el aire. Era una de esas cosas que mantenían a Lara atrapada en la esperanza. Santino podía cortarla con palabras hasta que ella se fuera a casa y llorara sin hacer ruido. Pero si otro hombre la tocaba con brusquedad, algo violento despertaba en él antes de que el orgullo pudiera enterrarlo. Lo llevaba en sus reflejos y lo negaba en sus frases. Por eso ella no había podido dejar de amarlo. Santino bajó su vaso 1 pulgada cuando la vio acercarse. Su mandíbula se tensó. Ahora no. Su voz fue baja, pero el invitado más cercano la oyó y se apartó. «Sí», dijo a Lara, «ahora. Te dije que no interfirieras esta noche. Y yo te dije que el pasillo de servicio oeste no estaba despejado. Mi jefe de seguridad lo despejó. Entonces, tu jefe de seguridad se perdió algo». El rostro de Rocco se enrojeció. Bastian Corelli, de pie cerca del escenario con su cabello plateado impecable y su caro traje azul marino, observó a Lara con una expresión tan suave que a ella se le encogió el estómago. Bastian nunca parecía enojado cuando los planes fallaban. Eso era lo que lo hacía peligroso. Santino se inclinó más cerca, con el vaso de champán todavía en la mano. «Si esto es otra de tus corazonadas, trágatela». Alora miró el vaso.
luego su boca. Ojalá pudiera. Él volvió a levantarlo, y ella se lo arrancó de la mano de un golpe. El cristal se hizo añicos sobre el mármol blanco. El champán salpicó los zapatos de Santino. El salón se congeló como si alguien hubiera cortado la música con un cuchillo. Durante un segundo, nadie respiró. Alora estaba frente a Santino con la mano todavía levantada, y lo único que podía pensar era que sus labios casi habían tocado el borde. Casi. ¿Había llegado a tiempo? Otra vez. Santino miró el vaso roto y luego a ella. Su rostro no mostró miedo, mostró humillación. Y Alora sabía que la humillación se convertía en ira más rápido que el miedo. «Arruinas todo lo que tocas», dijo él. Las palabras cayeron exactamente en el lugar donde ya vivía una herida antigua. 7 meses antes, después de que ella cancelara una cena privada, porque una orden de cocina había cambiado después de ser aprobada, él la había llevado a un pasillo de servicio y le había dicho: «Eres útil, Alora, pero no confundas útil con irreemplazable». Ella sonrió entonces, porque sonreír era más fácil que dejarle ver cómo se rompía. Esa noche había vuelto a casa, se había quitado los pendientes, se había sentado en el suelo del baño con su vestido negro y había escrito su carta de renuncia con las manos temblorosas. Luego llegó una alerta a su teléfono mostrando un cambio de último momento en el conductor de la ruta matutina de Santino, y ella volvió a la oficina antes del amanecer porque, aparentemente, el desamor tenía que esperar hasta que él estuviera a salvo. Ahora, en el salón, con todos mirando, él había encontrado otra forma de decir lo mismo: «Arruinas todo lo que tocas». La garganta de Alora ardió. Su rostro permaneció tranquilo. «Al menos sigues vivo para odiarme», dijo ella. Varios invitados jadearon. Los ojos de Santino cambiaron. No lo suficiente para que nadie más lo viera, pero Alora lo veía todo. La confusión se movió bajo la ira. Luego el orgullo la pisó. «Fuera, señor Greco. Fuera». Rocco dio un paso al frente. Santino no lo miró. «Si vuelves a tocarla, pierdes la mano». Rocco se quedó helado. Alora miró a Santino durante un segundo peligroso, y el dolor de aquella protección casi la debilitó más que el insulto. Él podía hacer eso. Podía protegerla de Rocco frente a todos, y aún así, mandarla lejos como si ella no acabara de salvarle la vida. Ella se agachó, recogió un fragmento roto del vaso de champán con una servilleta blanca de cóctel y lo deslizó dentro de su bolso. Santino lo vio. Sus ojos se estrecharon. «¿Qué estás haciendo?» «Mi trabajo», dijo ella. «¿Te despidieron de él?» La frase debería haber dolido menos porque él había dicho cosas peores. No fue así. «Entonces, esta es la última cosa que hago por ti». Se volvió antes de que su rostro pudiera traicionarla y caminó hacia las puertas laterales. Detrás de ella, Santino obligó a la sala a volver al movimiento. «El año no se detendrá por un vaso roto», dijo. Los invitados rieron porque los hombres poderosos enseñan a la gente cuándo reír. La música regresó. Los fuegos artificiales subieron sobre el océano. A medianoche, todos aplaudieron. Para entonces, Alora ya estaba en el pasillo de servicio este, con una mano cerrada alrededor del fragmento de cristal dentro del bolso y la otra sosteniendo la flor blanca de solapa rota que había arrancado de la chaqueta de Santino 15 minutos antes. La flor no venía de Alberen, el florista. El tallo era demasiado pesado. El alfiler tenía un núcleo metálico. Ella lo había retirado mientras le acomodaba el cuello antes de que él caminara hacia el escenario. Santino la había tomado de la muñeca y le había dicho: «No empieces esta noche». Ella había respondido: «Estoy intentando dejar que la termines». Él no lo había entendido. Él nunca entendía a tiempo. Su teléfono vibró una vez. Número desconocido. Durante 5 años culpamos a la suerte. Esta noche revisamos cada puerta fallida. Siempre fuiste tú. El mensaje desapareció antes de que pudiera hacer una captura. Alora se detuvo cerca de la salida de lavandería. Por primera vez en toda la noche, el miedo se alzó limpio y frío a través de su cuerpo. Lo sabían. Quienquiera que hubiera estado intentando llegar a Santino, por fin había conectado el patrón. La reunión del muelle que ella canceló, la suite del hotel que cambió, la ruta del juzgado que modificó,
La llamada que cortó, la bebida que derramó, el prendedor de solapa que retiró. Cada ataque fallido tenía una cosa en común. Ella. Una puerta se abrió detrás de ella. 2 hombres con chaquetas de personal del resort entraron en el pasillo. Las costuras de las mangas eran negras. El personal del hotel llevaba costuras grises. El personal de seguridad llevaba negras. Uno de los hombres sonrió. «¿Señorita Voss?» Alara se giró para correr, pero un tercer hombre apareció desde la escalera de servicio. Una mano le cubrió la boca. Otra le torció el hombro hacia atrás con tanta fuerza que un dolor blanco le atravesó el brazo. La arrastraron por la salida de lavandería hacia el camino de la playa, donde los fuegos artificiales cubrían el sonido de sus zapatos raspando el concreto. «La ruta segura», dijo un hombre contra su oído. «La verdadera, no la que pusiste en el archivo». A Lara le mordió la palma. Él le golpeó la cara. Ella cayó de rodillas en la arena, todavía aferrada a su bolso. «¿Sabes lo que dijo después de que te fuiste?», preguntó el hombre. «Siguió con la fiesta. Ni siquiera fue tras de ti». La sangre le llenó la boca. «Bien». Él se agachó frente a ella. «¿Bien?» Significa que está vivo. Otro golpe la derribó de lado. El dolor explotó en sus costillas. Intentó respirar y saboreó el aire salado. Los hombres querían una ruta, un código de teléfono, el nombre del conductor que ella había cambiado, el último cambio de seguridad que había ocultado a la oficina de Bastion. No entendían que Alara había dejado de guardar toda la verdad en cualquier lugar que no fuera su propia cabeza. Los archivos podían ser robados, los teléfonos podían ser hackeados, el personal podía ser comprado. Se había convertido en la cerradura viviente porque nadie había pensado que valiera la pena romper a una secretaria. Hasta ahora. «¿Lo amas?», preguntó el hombre, notando cómo sus ojos se movían hacia las luces del salón. Alara levantó la mirada entre el cabello y la sangre. «Esa no es un arma que puedas usar». Él volvió a patearla. «Él te odia». Ella casi rió. «Lo sé. Esa era la parte terrible. Lo sabía. Conocía cada mirada impaciente, cada corrección fría, cada despido público. También conocía el abrigo que él había dejado sobre su silla cuando ella se quedó dormida sobre sus portafolios. Sabía de las cuotas escolares que él pagó para la hija de Amelia Grant y disfrazó como seguro. Sabía que había cancelado un contrato de $1 millón porque un cliente la llamó solo la secretaria y luego fingió que los números habían cambiado. Conocía al hombre debajo del jefe. Lo había amado en fragmentos porque los fragmentos eran todo lo que él permitía ver al mundo. El hombre le agarró la barbilla. «Última oportunidad». «No», susurró ella. «Para llegar a él, tienen que pasar por mí». Su expresión se endureció. Ese era el plan. La golpearon hasta que los fuegos artificiales se difuminaron en estrellas. Luego la arrastraron hasta la línea del agua y la dejaron medio dentro de la marea, escenificada como un accidente de borracha, después de una fiesta de ricos. Alara intentó mantener una mano por encima del agua. En ella estaba el cristal envuelto en la servilleta. En su bolso estaban el prendedor de solapa roto y la carta de renuncia que había escrito meses atrás, pero nunca envió. La carta había cambiado con el tiempo. Ya no era solo una renuncia, era un registro de disculpas que él nunca le había pedido y de verdades que ella nunca había podido decir. Si moría, quizá él por fin leería lo que se había negado a oír mientras ella estaba de pie frente a él. La marea llegó a su mejilla. Su último pensamiento claro no fue que estaba muriendo. Fue peor. Santino pensaría que se había ido enojada. Pensaría que había arruinado una noche más y desaparecido. Nunca sabría que incluso allí, incluso sangrando en su océano, ella todavía quería que viviera. La mañana hizo que la playa pareciera inocente. Santino caminaba solo detrás de Halcyon Bay justo después del amanecer, porque un contacto del puerto llamado Jace Morrow le había pedido reunirse con él cerca del muelle privado. Jace afirmaba que alguien dentro de la organización de Santino había comprado acceso del personal al evento de Rebellion. Santino había dormido menos de 2 horas. Seguía oyendo la voz de Alara. «Al menos sigues vivo para odiarme».
La había buscado después de la medianoche. Una vez cerca del bar, una vez junto al balcón, una vez en las puertas de servicio. Se dijo que era porque quería recuperar el fragmento de cristal. Se dijo que era porque ella había hecho una escena y necesitaba entender qué tan grave había sido el daño. No se dijo la verdad, que era que la sala se sentía mal sin ella, de pie en algún lugar del borde, corrigiendo en silencio el universo antes de que pudiera tocarlo. La marea estaba baja, la arena húmeda brillaba bajo el sol pálido. Entonces vio algo cerca de la espuma, una forma, tela marfil, cabello oscuro. Santino se detuvo. Su cuerpo lo supo antes de que su mente lo aceptara. Corrió. Alara yacía en la arena, con las olas lavando el borde de su vestido arruinado. Su rostro estaba amoratado, sus labios ligeramente azules, el cabello enredado con algas, una muñeca en carne viva donde alguien la había atado o sujetado. Su mano estaba curvada contra el pecho, cerrada alrededor de una servilleta blanca de cóctel. Alara. Santino cayó de rodillas con tanta fuerza que la arena salpicó sus zapatos. Le tocó la garganta. Un pulso débil, demasiado débil. Alara, abre los ojos. Ella no lo hizo. Él le sostuvo la cabeza sobre el brazo y vio los moretones cerca de su mandíbula, la hinchazón en la sien, la sangre seca en su cabello. La rabia llegó primero porque la rabia era más fácil que el terror. Entonces los dedos de ella temblaron alrededor de la servilleta. Él la abrió con manos temblorosas. Dentro estaba el fragmento roto del vaso de champán. En el borde, exactamente donde su boca lo habría tocado, había una quemadura química negra, veneno. Santino la miró, y el mundo que había tenido sentido para él durante 5 años se partió por la mitad. Agarró el bolso empapado de ella y lo vació sobre la arena. Un teléfono roto, una tarjeta llave, lápiz labial, papeles mojados, su flor de solapa rota. Partió el alfiler con la uña. Un diminuto transmisor estaba cableado dentro del tallo. Un dispositivo de señal. Un marcador. Una forma de decirle a alguien exactamente dónde estaba él a medianoche, mientras los fuegos artificiales ocultaban el sonido de la muerte. Entonces encontró la carta. Estaba doblada con fuerza dentro de una funda impermeable rota. La sangre y el agua de mar habían borrado casi todo, pero la línea cerca del final era clara. Hice que me odiara esta noche porque el odio era más fácil que verlo morir. Santino emitió un sonido que no pertenecía a un jefe. Era el duelo llegando antes de que el orgullo pudiera detenerlo. Rocco y 2 guardias llegaron corriendo desde el sendero del resort. «¡Jefe!», gritó Rocco. Santino levantó a Alora en brazos. Se sentía demasiado ligera. Eso lo asustó más que la sangre. «Ambulancia», dijo Santino. Rocco la miró fijamente. «Ahora», rugió Santino. Rocco corrió. Santino bajó la mirada al rostro de Alora, a la mujer que había mandado lejos, la mujer que se había marchado, con la prueba de su intento de asesinato y su propio corazón roto. «No tienes permiso de morir después de hacerme entender», susurró. «¿Me oyes?» «No así». Sus pestañas temblaron una vez, quizá por el viento, quizá por su voz. «Quédate», dijo él, y comprendió, con un giro enfermo en el pecho, que era la primera vez que le decía esa palabra sin referirse al trabajo. La ambulancia llegó rápido, porque el miedo todavía obedecía a Santino Greco. Él viajó con Alora al centro médico Santa Aurelia, con una mano envuelta alrededor de la de ella y la otra sosteniendo el cristal roto, el prendedor transmisor y la carta de renuncia mojada como pruebas en un juicio contra su propia ceguera. El doctor Leo Navarre, el médico de emergencias, miró una vez a Santino y dijo: «Si te interpones en mi camino, ella pierde tiempo». Esa fue la única orden en la ciudad lo bastante fuerte para moverlo. Las puertas de trauma se cerraron. Santino quedó de pie en el pasillo del hospital con arena en el traje y la sangre de Alora secándose en su puño. Rocco estaba a 3 metros, pálido y en silencio. Thomas Cillian, el conductor de Santino, llegó todavía con el traje negro arrugado de la noche anterior.
¿Qué pasó?, preguntó Tomás. Santino desdobló la carta. Arriba decía mi renuncia. Debajo, interrumpidas por manchas de agua, había frases que se convertían en heridas. Siento haber cancelado la reunión del muelle. Siento haber cambiado tu habitación de hotel. Siento haber cortado la llamada de Marcel. Siento haber derramado tu bebida en la sala Orquídea. Siento haber cambiado al conductor fuera del juzgado federal. Siento haber tomado la flor de tu chaqueta esta noche. Siento haber hecho que me odiaras antes de tener suficientes pruebas para hacerte creerme. Santino leyó cada disculpa y recordó la ira que había unido a ella. La reunión del muelle que ella canceló sin explicación. La despidió antes del amanecer. 2 horas después, Rocco encontró hombres armados en el patio de contenedores. Santino lo llamó suerte, la suite de hotel que ella cambió después de que seguridad despejara la habitación. Él le dijo que la paranoia no era confianza. Esa noche, la transmisión de la cámara de la suite original fue hackeada desde el piso de servicio. Él lo llamó cautela, la ruta del juzgado que ella cambió. Él la llamó imposible frente a Tomás y le dijo que la ignorara. Tomás lo miró ahora, con el rostro tenso de vergüenza. «Jefe», dijo Tomás, «la ruta del juzgado. Debía habérselo dicho hace años». Santino giró lentamente. «¿Decirme qué?» «Usted me ordenó seguir el plan original». Seguí el mensaje de ella en su lugar. Los ojos de Santino se endurecieron. «¿Me desobedeciste?» «Sí». Tomás se mantuvo firme, porque ella envió una palabra con la nueva ruta. «Por favor». Ella nunca decía por favor. Pensé que si la señorita Voss usaba esa palabra, estaba asustada. Santino sintió que esa frase abría algo dentro de él. Alora nunca decía por favor. Había aprendido que pedir la hacía más fácil de descartar. «¿Qué había en la ruta original?», preguntó. «Una camioneta de construcción robada bajo el paso elevado. Ardió después. Había casquillos dentro. Me dije que no tenía relación porque eso era más fácil que admitir que ella nos salvó y yo guardé silencio». Santino miró a Rocco. «¿Cuántas veces cambió rutas?» Rocco tragó saliva. «Muchas». «¿Y nunca preguntaste por qué?» «Pensé que me estaba debilitando». La voz de Santino se volvió fría. «No. Ella estaba haciendo tu trabajo antes de que tu orgullo te dejara ver la amenaza». La doctora Barr salió después de 43 minutos. «Está viva», dijo. Las palabras golpearon a Santino con más fuerza que cualquier bala. «Tiene una conmoción cerebral, 2 costillas fisuradas, un hombro dislocado que ya recolocamos, moretones alrededor de las muñecas y agua en las vías respiratorias, pero no lo suficiente para sugerir que el ahogamiento ocurrió primero. Fue agredida antes de llegar al agua. Alguien la colocó allí después». «Accidente escenificado», dijo Santino. «Sí». La doctora Barr estudió su rostro. Despertó unos segundos antes de la sedación. Preguntó si usted había bebido del vaso. Santino cerró los ojos. Luego dijo: «No confíes en los hombres que aplaudieron por él a medianoche. ¿Eso significa algo para usted?» Significaba toda la sala. Significaba a Bastian aplaudiendo con manos tranquilas. Significaba a Rocco. Significaba capitanes de puerto, donantes, hombres de seguridad, invitados que sonreían mientras Alora era arrastrada hacia la playa. Santino entró solo a la habitación de Alora. Las máquinas respiraban suavemente a su alrededor. Sus moretones se veían más oscuros bajo la luz del hospital. Sus manos raspadas descansaban fuera de la manta. Esas manos habían construido sus días. Habían puesto café en su escritorio, corregido sus contratos, retirado archivos que él no estaba listo para firmar, enderezado sus puños, apartado la muerte de su boca. Se sentó a su lado y recordó la noche en que ella se había quedado dormida sobre los archivos del puerto de Miami. Él había estado en la puerta observándola, con la mejilla apoyada en el brazo doblado y el cabello suelto del broche. Dormida parecía más joven, menos protegida. Él se había quitado el abrigo y lo había puesto sobre sus hombros. A la mañana siguiente, ella se lo devolvió lavado en seco sin mencionarlo. Él había dicho:
No conviertas dormir en mi oficina en un hábito, ella había dicho. No conviertas salvar sus contratos portuarios tan tarde en un hábito. Él casi había sonreído. Luego lo enterró porque sonreírle a Laura se sentía como admitir que ella había llegado a un lugar dentro de él que no controlaba. Ahora le tocó la mano con el miedo cuidadoso de un hombre que había aprendido demasiado tarde lo que le había costado su silencio. Pensé que estabas peleando conmigo, dijo. Quizá necesitaba pensar eso porque la otra respuesta me hacía dependiente de ti. Sus párpados se movieron. Él se inclinó hacia adelante. Alora. Sus ojos se abrieron un poco. El dolor los nublaba. ¿No bebiste? No. Su respiración tembló. Bien. ¿Quién hizo esto? Lo saben. ¿Quiénes lo saben? Que cambié la puerta. ¿Qué puerta? Sus labios apenas se movieron. La que la muerte usa para llegar a ti. Sus ojos volvieron a cerrarse. Santino se quedó allí hasta que la enfermera lo obligó a salir. Cuando salió, su rabia ya tenía dirección, pero algo más profundo que la rabia había empezado a pudrirse dentro de él. Arrepentimiento. No el arrepentimiento limpio de un hombre que había sido engañado. El arrepentimiento feo de un hombre que había sido amado y aún así había logrado hacer que el amor se sintiera solo. Para el mediodía, Santino estaba dentro de la oficina de Alora en la Torre Greco, de pie en la pequeña habitación donde ella había pasado 5 años sosteniendo su vida sin dejar nunca que pareciera amor. La oficina era exactamente como ella, silenciosa, limpia, disciplinada y casi dolorosamente controlada. 2 monitores descansaban sobre el escritorio. Una agenda de cuero estaba cerrada junto a un abrecartas de plata con forma de pluma. No había flores, no había fotos familiares. No había evidencia suave de que Alora Voss existiera fuera de los horarios. El peligro y las necesidades de un hombre que nunca había aprendido a pedir cuidado sin convertirlo en una orden. Rocco Voss estaba junto a la puerta con las manos detrás de la espalda, pero ya no parecía el orgulloso jefe de seguridad que había pasado años resentido con ella. Parecía un hombre temeroso de lo que podría encontrar. ¿Qué estamos buscando?, preguntó Rocco. Santino no apartó los ojos del escritorio. La verdad que ella creyó que yo no le creería. Abrió los primeros cajones. Contratos, listas de personal, resúmenes legales, aprobaciones de reuniones, horarios del puerto. Todo era impecable. Por supuesto que lo era. Esa siempre había sido la razón por la que no podía deshacerse de ella. Alora nunca fallaba donde un empleador podía medirla. Nunca perdía un archivo. Nunca incumplía un plazo. Nunca manejaba mal el dinero. Nunca filtraba un nombre. Nunca olvidaba a un invitado. Nunca confundía una ubicación. Su trabajo oficial era perfecto. Sus errores solo ocurrían alrededor de él. Su ruta, su bebida, su chaqueta, su habitación de hotel, su auto, su llamada, su cuerpo, su supervivencia. Santino encontró el cajón inferior cerrado con una vieja cerradura de latón en lugar del sistema digital de la oficina. Alora nunca usaba cosas antiguas a menos que quisiera mantenerlas fuera de su red. Tomó el abrecartas de plata, lo forzó dentro de la cerradura y la rompió. El cajón se abrió. Dentro había una carpeta gruesa con una etiqueta blanca escrita con la letra ordenada de Alora. Errores. Santino la abrió. Por un momento no entendió lo que estaba viendo. Entonces las fechas empezaron a ordenarse dentro de su memoria, como cuchillos puestos sobre una mesa. Muelle. Suite. Conductor. Llamada. Bebida. Cena. Ascensor. Juzgado. Flor. Abrió muelle primero. Un aviso de reunión cancelada. Un mapa del patio de contenedores. Una solicitud de mantenimiento de cámara de seguridad que nunca había pasado por Rocco. 2 nombres de invitados añadidos después de la aprobación. Abajo, la letra de Alora en tinta roja decía: Cámara Sur de Southgate caída. 2 nombres añadidos desde acceso de operaciones. Rocco no informado. Necesito pruebas antes de decírselo. Santino abrió suite. Habitación de hotel original. Habitación reemplazada. Registros del ascensor de servicio.
Transmisión de cámara redirigida a un servidor externo, 14 minutos antes de la llegada programada de Santino. Nota de Alora. Habitación original comprometida. Él lo llamará paranoia. Necesito pruebas antes de decírselo. Abrió conductor. Conductor temporal asignado por solicitud interna. Licencia de conducir vinculada a una dirección falsa. Salida oeste más segura. Nota de Alora. Tomás escuchará si uso, por favor. Odio que quizá tenga que hacer